Continuamos con más información aquí en Buenos Días y como hemos venido informando en horas de la noche del día de ayer, se conoció sobre este acuerdo parcial que ha sido firmado nuevamente entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Recordemos que Estados Unidos había asegurado que había un plazo hasta que venciera el mes de noviembre, hoy es 1 de diciembre, para que se creara un mecanismo para las inhabilitaciones políticas. Vamos a dar la bienvenida a Osvaldo Ramírez, quien es analista político y también el director de ORC Consultores, para entender un poco esto. Y quería nombrar, Osvaldo, algunos elementos aquí que son importantes. Había un plazo, había mucha expectativa porque había personas que decían si no le levantan la inhabilitación política a María Corina Machado o a otros candidatos directamente, las sanciones vuelven. Sin embargo, Estados Unidos siempre se ha cuidado de utilizar palabras como mecanismo, procedimiento, y ahora este se da no solo de parte de Venezuela, sino con el aval de las partes y con Noruega. Lo que me llama la atención es que el procedimiento se basa completamente en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que bueno, hay bastantes dudas con ellos. Hay otro tribunal que en algún momento la Asamblea Nacional Legítima nombró y sin embargo todo el mecanismo va a caer sobre ellos y adicionalmente los inhabilitados tienen que acudir y hacer una cantidad de pasos. ¿Cómo ves tú en líneas generales el acuerdo y tratar entonces de entender todos estos puntos? Buenos días, Gaby. Feliz mañana para todos. Lo primero, entender que en el lenguaje diplomático hay que tomar siempre las cosas con mucha pinza y sobre todo en procesos de negociación cuando se están implementando esos pequeños pasos en materia de negociación, es materia de acuerdos, porque las expectativas pueden ser muy amplias, muy altas, y efectivamente ambas partes que están en un proceso de construcción de confianza, un proceso de entenderse unos a otros, que incluso puedes tener la suspicacia de cómo va a actuar, tiendes a tratar de ver cómo dar pequeños pasos a la vez. Y entendamos que esto es un proceso complejo, muy, muy difícil y que además de ello tiene de la mano una situación que está relacionada con lo que es la expectativa de la redemocratización de Venezuela. En ese proceso de redemocratización hemos visto que todas las partes han dicho aquí no se ha incumplido el acuerdo, al menos los acuerdos parciales de Barbados. Yo creo que hay que ser bien respetuoso de esas declaraciones, incluso por parte de voceros importantes de la administración Biden, como Juan González o como Anthony Nichols, así como también por parte de, al menos de la plataforma unitaria, en la cabeza de su delegación, que es Gerardo Blay. ¿Qué tenemos ahora adelante? Había la expectativa ayer y una declaración de Juan González que se la dio a César Miguel Rondón en el Día de la Venezolanidad en la Casa Blanca, y él indicaba que había que entender que se está esperando la ruta, que hay una señal importante que está relacionada con la liberación de rehenes norteamericanos o personas injustamente detenidas en territorio venezolano, y que además había el compromiso de la liberación de algunos presos políticos. Y en el cuarto lugar, siempre no lo decían de primero, hay un tema sobre la necesidad de una fecha para la elección y que efectivamente haya un mecanismo para resolver el tema de las inhabilitaciones injustas, inconstitucionales. Entonces, en este punto, fíjate que se da este acuerdo, me lo llevas al Tribunal Supremo de Justicia y cuando revisas allí, se están estableciendo para mí tres grandes cosas. La primera, temporalidad. A partir de hoy comienza el plazo hasta el 15 de diciembre, que toda persona que considere que sus derechos fueron vulnerados debe presentarse al país, debe presentar ante el Tribunal Supremo de Justicia su solicitud. Lo segundo es que tienes que efectivamente apegarte o que se demuestre que hay una defensa del artículo 130 de la Constitución, artículo que incluso llama a la defensa de la soberanía. Recordemos que aquí tenemos otra capa llamada referendo consultivo sobre el Esequibo, y el tercer elemento es que
si las partes que allí se presenten tienen que acogerse al dictamen del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, estás llevando o trasladando, y hay que recordar que parte importante del tema de las inhabilitaciones es que debe haber una sentencia firme en el caso de procesos judicializados. Y cuidado, sí, este es el elemento para decir, bueno, esto lo podemos dar nosotros en cualquier lugar como un elemento probatorio de que es una especie de juicio en donde habrá una sentencia firme por parte de ese tribunal y que efectivamente lo tienen que acoger las personas que dicen o indican que fueron vulnerados sus derechos con estas inhabilitaciones. Ahora bien, el tema es que ese mecanismo, esa ruta es roja, rojita, por así decirlo. Estamos hablando de un tribunal parcial en este caso que de verdad estudiaría esas inhabilitaciones, porque ese sería uno de los puntos. O incluso los lapsos que puede manejar ese tribunal. Está el lapso hasta el 15 de diciembre para presentar estos documentos, pero ellos decidiendo el fondo se pueden ir a marzo, a junio, a agosto y tener a esos candidatos en la espera sin poder hacer campaña política, poniendo incluso en riesgo el tema de la inscripción, aunque al día de hoy no podrían inscribirse. Quería que nos ayudaras a entender qué puede pasar de manera práctica. Mira, de manera práctica, el documento indica que solicitan la máxima celeridad del caso. ¿Ok? Ahí hay Ujú. un punto importante. Recordemos que durante los días, los meses previos a la campaña de la primaria, siempre hubo la amenaza de la judicialización de la primaria por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Y de hecho, hubo parte posterior, hubo un efecto posterior. Obviamente, acá estamos hablando de un terreno en el cual tú puedes tener la expectativa de cómo se va a comportar el Tribunal Supremo de Justicia. No obstante, yo creo que en este momento la necesidad de entender que tú tienes que jugar en todos los terrenos. O Ujú. sea, ¿a qué me refiero? Cualquier candidato. En este caso estamos hablando la ganadora de la primaria, candidata legítima, candidata unitaria, en donde de hecho en los más recientes estudios de opinión pública, incluso en los nuestros, aparece como que efectivamente logró ese estatus de ser legítima y de ser reconocida por parte importante del país y sobre todo de la oposición y de los no alineados, entender que no puede abandonar la lucha en ningún terreno, ¿ok? O sea, yo creo que la Venezuela actual es una Venezuela completamente distinta. Hay que preguntarse también del otro lado de la mesa, hasta dónde está Venezuela puntualmente puede tratar de decir yo necesito los beneficios, las externalidades positivas del levantamiento de sanciones, porque eso me va a mí generar un flujo de caja importante. O sea, cálculos Ujú. preliminares pueden hablar de que en 6 meses puede aportar al Tesoro Nacional 4.000 millones de dólares al menos, dependiendo si esto se extiende o no se extiende, pero sí tiene un peso significativo en lo que puede ser el Producto Interno Bruto y crecimiento de Venezuela para el año 2024, hasta donde efectivamente yo, en aras de mantener el poder, voy a tratar de estar constantemente estirando la liga de esos acuerdos, jugando al límite, jugando el filo del reloj, como se dice popularmente, para estar dando respuesta a los acuerdos, a los compromisos que efectivamente se han acordado. Y hay un detalle. Hoy no tenemos fecha de elección, hay una realidad. Ujú. La elección puede ser en cualquier momento del año, en cualquier momento del segundo semestre del año 2024. Eso sigue siendo tan ambiguo como decirme es en el 2024. ¿Por qué? Porque tú necesitas organizarte, tú necesitas recorrer el país, tú necesitas que el CNE obviamente prepare una elección, anuncie al país un cronograma electoral y que eso efectivamente permita a la observación internacional venir a Venezuela, no el día de la elección, la observación electoral generalmente arranca mucho antes. Ahora, para el caso de los inhabilitados, puede ser la oportunidad de otros candidatos de decir, yo voy a presentar porque, bueno, ¿por qué no tratar de también luchar mi caso ante una eventual participación en otro proceso electoral? Entendamos aquí que también entramos en el 2025 en una dinámica prácticamente de mega elecciones con Asamblea Nacional, gobernadores y alcaldes.
Ahora, Osvaldo, en el caso de María Corina Machado, ella tendrá que, como tú dices, someterse a todo este procedimiento, pero está el otro lado. Pareciera que dentro de esa mesa de negociación se está apostando por unas elecciones, independientemente de quién sea ese candidato, porque, como tú bien dices, se pueden lograr otras cosas, la revisión del registro electoral, la observación internacional y poder hacer algunas elecciones medianamente justas y libres dentro del país. Esa es la apuesta y María Corina Machado podría quedar fuera del juego independientemente de la plataforma unitaria porque pareciera que apunta hacia eso, ¿no? E incluso sus Mira, declaraciones diciendo bueno, que ella tiene el respaldo de Venezuela. la realidad sí. Primer punto. Vamos a comernos esto por Uh -huh. fragmentos. Primer punto. Si hoy hubiera una elección presidencial, está votando 60% del país, datos de ORC Consultores, Sí, después quería encuesta, caer en los no, números para sí, ver cómo encuesta se... 95% de confianza, 2,5% margen de error, que cerró el 15 de noviembre este campo, ¿ok? Primer punto, la gente quiere votar. Uh Y -huh. si la gente quiere votar, tienes la necesidad de entender que el mecanismo preferido para alcanzar el cambio político en el país es Es el voto. el voto. Segundo elemento, estamos en una situación de reconocimiento absoluto de un liderazgo de oposición para efectos de entender este punto. Cuando la gente se le pregunta sobre el liderazgo de manera espontánea, ¿quién es el líder político de la oposición? Esto termina dando una respuesta de 62%. ¿Ok? Sobre María Corina Machado, 24% dice que nadie, que ninguno, 6 no sabe, 3% Enrique Capriles, 1% Manuel Rosales. Voy a pararlo acá porque Uh -huh. efectivamente a partir de allí los números, los porcentajes son muy bajos. Cuando, en otras medidas y datos que no son públicos, la diferencia que había entre partidos, efectos de la gente, hoy estamos entendiendo claramente que se logró, yo creo que entramos en una nueva etapa, un nuevo tablero político de la oposición, en donde hay dos dimensiones, una dimensión del pueblo, una dimensión de los ciudadanos, en donde dicen el candidato es María Corina Machado, la líder es María Corina Machado, y una dimensión mediática de las instituciones, de los partidos, en donde eh, la gente interpreta que necesitas buscar reacomodarte para tratar de volver a tener el favor de la gente. Esto no está coincidiendo. Aquí puede haber una agenda totalmente distinta a la agenda de deseo de la población. Uh Entonces, -huh. creo que es conveniente entender que para efectos de la plataforma unitaria, que sí está luchando parcialmente por la redemocratización del país, no hay prácticamente participación de María Corina Machado. Entonces, eso puede generar una dualidad bastante importante. La tercera capa de esto está asociada a la necesidad del gobierno de decir, si yo me someto a elecciones, es para ganarlas. Si yo entro en un ciclo electoral, es para ganarlo. Y eso implica dos cosas. A, tener la posibilidad cierta de que mi candidato incumbente, que se llama Nicolás Maduro, gane la elección, ¿ok? Pero que la gane con unas condiciones mínimas que satisfagan a la comunidad internacional de manera de lograr mi objetivo de la reinserción de Venezuela en el mercado financiero internacional, ¿ok? Más todo, obviamente, lo que implica el levantamiento de sanciones y flexibilización de licencias, de las sanciones a través de las licencias. Yo necesito, ese es mi primer gran objetivo. Mi segundo objetivo, si yo no logro generar un proceso en el cual saque a quien hoy es la gran favorita y ese favoritismo hoy está expresado en las encuestas, nuestro último estudio nos está arrojando una situación a nombres dados, o sea, los candidatos presidenciales que han dicho que van a participar en 63% de intención de voto para María Corina Machado, 13% para Nicolás Maduro, 10% dice que no votaría o ninguno de los nombres dados a su candidato, 9% no sabe, 3,6% para Benjamín Rauseo. En ese punto, la realidad termina siendo que yo, oficialismo, necesito generar un proceso en el cual logre desmontar ese porcentaje de intención de voto. ¿Qué voy a hacer? Bueno, primer mecanismo, voy a someterlo al Tribunal Supremo de Justicia. Segundo mecanismo, si yo no logro
generar esos cambios o veo que efectivamente, bueno, tengo el plan B, tengo el plan C. Recordemos que muchos regímenes adoptan el uso de la fuerza o adoptan temporalmente la suspensión de elecciones como mecanismo para tratar de reacomodarse internamente, generar el flujo de caja, ver qué pueden hacer para ser competitivos electoralmente o aparentar ilusión de competitividad. Esto es también bastante significativo también decirlo, como sucedió en el año 2018, y someterme a ese proceso para seguir manteniendo el poder. Recordemos que allí todos los voceros lo han dicho claramente. Entonces, hay que jugar con esas dos dimensiones para entender que falta mucha tela por cortar y que además de ello, en este nuevo tablero político, porque en ese tablero político entraron las negociaciones, entró la comunidad internacional, entró la flexibilización de sanciones y entró un nuevo liderazgo político de oposición, entender cómo se van a reconfigurar las fuerzas para efectos de comenzar esta etapa del año 2024. Ahora, Osvaldo, yo quería ir aún más profundo en los números que han hecho en ORC Consultores, porque ahí hay algo fundamental que se compagina con todo lo que tú has venido diciendo. Hablábamos María Corina Machado 62% versus Maduro con 12.6%. Pero cuando por ejemplo, ustedes miden a Maduro y a Rosales, comienza primero un tema de abstención grandísima. Hablan del 52.7, dice que no votaría, 17 que no sabe, y el 14% votaría por Maduro. Maduro sube un poco más. Y cuando ustedes limpian todo eso, al final Maduro saldría beneficiado con el 54% versus Rosales con el 45%. Aquí el tema es que el tribunal es de Maduro, él va a decir quién va y quién no va, y adicionalmente puede crear ese mecanismo de atomización del voto. Lanzas a Manuel Rosales, a Capriles, bueno, a cualquier nombre que quieras, divides a la oposición en 2, en 3, en 4, con candidatos débiles. Si María Corina Machado se lanzara, puedes lanzar a 30 candidatos y ella va a seguir siendo la líder. Entonces, al final, Maduro con este acuerdo se queda con el dinero y con la legitimidad y con la victoria. Mira, hay un tema, había una tesis corriendo hace algún tiempo y hemos medido varios escenarios de que cualquier persona puede derrotar a Nicolás Maduro. Eso es falso. Por eso No, estos números son no lo reveladores. estamos, no está sucediendo. No está sucediendo. Segundo tema, si bien María Corina Machado comenzó con una etapa de crecimiento muy lento y en la primaria participó 2.5 millones de personas, no fue una votación masiva, Claro. María Corina tiene un detalle importante. María Corina tiene unos votos propios, pero también tiene unos votos temporalmente prestados. Parte prestada uno, el descontento en contra de la gestión de Nicolás Maduro, sobre todo en política económica y esquemas clientelares. Hay un tema y una población importante que está descontenta con el gobierno, muy descontenta, y dice, voy a apoyar porque aquí hay esperanza, aquí hay deseo de cambio. Parte B, la factura que se le está cobrando a los partidos políticos de oposición por una cantidad de años que no han estado, algunos interpretan no han estado a la altura, otros han dicho no me has dado los objetivos. Ojo, estoy haciendo verbatins de lo que uno tiene en los estudios de grupos focales y en las conversaciones. Tiene un capital temporalmente prestado. Ahora, se presentan otros candidatos de oposición clásicos de los partidos y no necesariamente hoy van a poder obtener ese caudal de votos derivado de una situación de tener una persona que ganó una primaria de manera legítima y además lo ganó por landslide, lo ganó por avalancha. Supongamos que se presenta el escenario de que se van a someter al Tribunal Supremo de Justicia y asisten todas las personas. Y que efectivamente unos pasan la prueba y otros no. El voto puede ser utilitario. Y el que te dice hoy, yo no apoyaría a un candidato de oposición, pudiera el día de mañana decir, bueno, por causa de fuerza mayor, voy a votar por esa persona. Recuerden siempre que los estudios de opinión pública son fotos del pasado que tú estás presentando hoy en el presente para tratar de modelar y cambiar el futuro. Si el candidato fuera Manuel Rosales, bueno, Maduro tiene una comodidad mucho más amplia para derrotar a Manuel Rosales o a cualquier otro candidato. Sí, ahí hemos estado midiendo la tesis, bueno, si no es Nicolás Maduro, ¿quién? Señores, el que saca mayor porcentaje de votación es Nicolás Maduro frente a otros candidatos del oficialismo. Allí no hay duda, allí no hay una situación que te lleve a pensar de una manera distinta, a pesar de que hay una cantidad de rumores por allí, probablemente inyectados en el sistema, de que eso no va a suceder. Pero
creo yo que estamos entrando en una etapa mucho más compleja porque probablemente lo que estemos viendo es el comeback de parte de los partidos que quedaron desplazados en la mente del elector, en el corazón del ciudadano, para tratar de ser los que probablemente puedan tener candidaturas potenciales en el año 2024, utilizando los mecanismos que se están poniendo derivados de los acuerdos firmados en Barbados. Entonces, hay que verlo con muchas pinzas porque además, ¿qué va a pasar con ese sentimiento de la gente? Si va a volver a echar esa esperanza en ese morral de sueños rotos que ha venido atravesando durante muchos años en Venezuela y decir, bueno, hay una persona más. Y ahí están los riesgos. Hay que evitar que esa esperanza se vaya a ese morral de sueños rotos, de esperanzas truncadas, porque efectivamente algunas personas decidieron no respetar acuerdos o no se respetó simplemente la voluntad de la gente de querer un cambio y un liderazgo político. Osvaldo, se nos está agotando el tiempo, pero si tú fueras el consultor, el que ayuda a aconsejar a la oposición en este caso, ¿qué les recomendarías? Ellos tienen que hacer acuerdos públicos y acuerdos privados, hay que tener un plan B a María Corina Machado, ¿y qué más puede suceder allí? Porque ahí también hay muchas pugnas. Dentro de ellos hay muchos que no quieren a María Corina y quieren otro escenario también. Bueno, la realidad es que el plan A es María Corina, y el plan B es María Corina, y el plan C es María Corina, y eso fue lo que determinó la primaria. Y hay unos Uh -huh. acuerdos firmados. Tienen que respetar esos acuerdos. El primer detalle. Que haya gente que tenga agendas paralelas, siempre va a suceder. No, no tenemos una oposición, hay 5 coaliciones de oposición, en donde 2 coincidieron en la primaria, pero la realidad sigue teniendo otras fuerzas que están haciendo pugna allí. El tercer elemento es la conexión emocional con la gente y dejar de pensar del acomodamiento del status quo, que es lo que hemos visto constantemente. Ese acomodamiento del status quo en aceptar la agenda que le imponen, en narrar las cosas como le imponen en el cuadro comunicacional por parte del oficialismo y repetir el mismo discurso. O sea, ese deseo de cambio, ese deseo de lograr efectivamente las transformaciones que la sociedad requiere. Hoy algunos partidos de oposición no lo están haciendo, simplemente se acomodan al discurso. Yo creo que previendo una movida del tablero que resultó de la primaria. Yo creo que esa es la expectativa y el juego de algunos partidos de oposición. Por el otro lado, es entender que Venezuela no es la misma Venezuela de del 2017 ni del 2019, que el tablero político cambió, que los actores tienen configuraciones distintas, que hay mayor pragmatismo de parte de la comunidad internacional, y esto hay que entenderlo, incluso con el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, entender que en ese pragmatismo, aquí hay parte de la comunidad internacional que pudiera darse por satisfecha con pequeños cambios, Sí. simplemente para tratar de resolver otros problemas mucho más grandes, por ejemplo, la migración en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de tener que pagar la ayuda humanitaria en toda la columna vertebral de América, el Darién, por hablar también de una cantidad importante de detalles que están allí y que efectivamente hay que prestarle atención. Pero sí, estamos en una etapa bastante compleja eh, y entender que tienes que seguir dando la lucha en todos los niveles que puedas darla. En un minutico, ¿tú crees que María Corina, a pesar bueno, toda la popularidad y todo el trabajo que puede hacer, tiene que escoger a un segundo abanderado, así sea privadamente, para poder reaccionar ante una realidad inminente? Hoy no. Hoy no. Primero, no tienes una fecha de la elección. Segundo, yo acabo de ganar y acabo de demostrarle al país, primero, que gané una primaria con 93%. Y segundo, que hoy estoy contando con el 62% del favor de la gente. ¿Por qué voy a claudicar? ¿Por qué voy a entregar algo, un triunfo merecido, un triunfo que efectivamente la gente conectó con esas ideas y entregarlo a priori ante una situación que todavía no está clara? O sea, no, no puedo entregar el testigo. ¿Y cuándo entregas el testigo? La verdad, para entregar el testigo necesitas entregarlo si es que llegase ese escenario el día de que tengas que escribir, no Sí, ahorita. O sea, por eso, insisto, yo creo que hay que ir un paso a la vez, pero la sí, realidad un día a la vez, así es. está bastante clara. Si acabas de triunfar, tú no puedes, bueno, me rindo, tome el poder. No, no existe ninguna cabeza de ningún político en el mundo. Muchísimas gracias, Osvaldo, por todas estas conclusiones. Ahora nos toca ir viendo de aquí al 15 lo que serían entonces estos recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia y, como tú lo decías, vivir un día a la vez. Gracias. Gracias a ti, feliz mañana para todos. Era el analista político Osvaldo Ramírez, él adicionalmente es director de la firma ORC Consultores.